Bienvenidos de nuevo, hermanos, a nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. En esta ocasión, estaremos repasando la sección Las perlas escondidas. Corresponden a la semana del 17 al 23 de junio de 2024. Esta semana estaremos repasando el libro de Salmos, los capítulos 51, 52 y 53. Comencemos con el estudio. En primer lugar, haremos un pequeño repaso de los textos asignados. En el Salmo 51, David admite su culpa sin excusas, reconociendo que ha pecado principalmente contra Dios, y que sus acciones han sido malas ante sus ojos. Esta confesión es crucial, ya que David entiende que solo Dios puede perdonar y limpiar su pecado. Al aceptar la justicia de Dios, David demuestra una comprensión profunda de la naturaleza de su falta y la justicia divina. David implora a Dios que lo purifique con hisopo, un símbolo de purificación en el Antiguo Testamento. Desea ser lavado y quedar más blanco que la nieve, lo que representa una limpieza total y profunda. David anhela una transformación interna, pidiendo que Dios cree en él un corazón puro y renueve un espíritu recto. No quiere ser expulsado de la presencia de Dios, ni que se le quite su Espíritu Santo, lo que muestra su temor de perder su vínculo con Dios. David solicita la restauración del gozo de la salvación de Dios y un espíritu dispuesto a obedecer. Esta renovación no solo es personal, sino que David se compromete a enseñar a los transgresores los caminos de Dios, con la esperanza de que otros se vuelvan a él. Aquí, se ve el deseo de David de que su arrepentimiento tenga un impacto más allá de sí mismo, ayudando a otros a encontrar el camino hacia Dios. El Salmo concluye con David prometiendo alabar a Dios. Reconoce que Dios no se complace en los sacrificios materiales sino en un espíritu quebrantado y un corazón afligido. David entiende que el verdadero sacrificio es un corazón arrepentido, y confía en que Dios no despreciará un corazón así. Finalmente, David ora por la prosperidad de Sión y la construcción de los muros de Jerusalén, esperando que entonces los sacrificios ofrecidos sean aceptables a Dios. El Salmo 52 es una reflexión y condena de David contra Doeg, el edomita, quien traicionó a Ahimelech y causó la muerte de los sacerdotes en Nob. Este salmo es una denuncia de la maldad y un recordatorio de la justicia divina. El salmo comienza con una pregunta dirigida a un hombre malvado, preguntándole por qué se jacta de la maldad y la traición. David destaca la naturaleza destructiva de este individuo, quien confía en su propia astucia y malicia. Este hombre es descrito como alguien que ama el mal más que el bien, y la mentira más que la verdad. La apertura establece un tono de confrontación y condena hacia aquellos que actúan con malicia. David continúa describiendo las características de este hombre malvado, usando imágenes poderosas como una lengua afilada como navaja que trama engaño. Esta descripción subraya la naturaleza venenosa y destructiva de sus palabras. David enfatiza que el amor por la mentira y el engaño lleva a la destrucción, y que la maldad no pasa desapercibida ante Dios. David profetiza la destrucción de este hombre malvado, afirmando que Dios lo derribará para siempre. Esta declaración de juicio divino subraya la certeza de la justicia de Dios contra los malvados. David describe cómo Dios arrancará al malvado de su morada, desarraigándolo de la tierra de los vivos. Este juicio es una advertencia solemne de las consecuencias de la maldad y la traición. David menciona que los justos verán el juicio de Dios y temerán, pero también se reirán de la caída del malvado. Este contraste entre la reacción de los justos y la caída del malvado subraya la confianza en la justicia divina. Los justos reconocerán que la confianza en la maldad y las riquezas materiales no conduce a la verdadera seguridad. En contraste con el malvado, David declara su propia confianza en Dios. Se describe a sí mismo como un olivo verde en la casa de Dios, simbolizando su estabilidad y prosperidad espiritual. David pone su esperanza en el amor leal de Dios, confiando en su bondad y justicia eternas. El Salmo 53 es una reflexión sobre la insensatez y la corrupción de la humanidad, así como una afirmación de la justicia y el poder de Dios para salvar a su pueblo. El Salmo comienza con una declaración sobre los necios que dicen en su corazón, no hay Dios. Esta afirmación inicial establece el tono del Salmo,
que denuncia la falta de fe y la corrupción moral de aquellos que niegan a Dios. David describe a estos individuos como corruptos, cuyas acciones son repugnantes y que no hacen el bien. David continúa describiendo la naturaleza corrupta de la humanidad, enfatizando que todos se han desviado y se han corrompido. Nadie hace el bien, ni uno solo. Esta evaluación pesimista de la condición humana destaca la universalidad del pecado y la necesidad de la intervención divina. La corrupción y la insensatez de la humanidad son evidentes en sus acciones y en su rechazo de Dios. El Salmo describe a Dios mirando desde el cielo a los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que sea sabio y busque a Dios. Esta imagen de Dios observando la tierra subraya su omnisciencia y su preocupación por la conducta humana. Sin embargo, la conclusión es desalentadora: todos se han desviado y se han vuelto corruptos. Esta sección refuerza la idea de que la maldad es omnipresente y que la humanidad ha fallado en buscar a Dios. David denuncia a los malvados que consumen a su pueblo como si comieran pan, y que no invocan a Dios. Esta metáfora de consumir al pueblo de Dios como pan resalta la explotación y el abuso perpetrados por los malvados. Sin embargo, David asegura que estos malvados serán presa de un gran temor, porque Dios está con la generación de los justos. Esta afirmación de la justicia divina ofrece consuelo y esperanza a los justos, quienes pueden confiar en la protección y el juicio de Dios. El Salmo concluye con una expresión de anhelo por la salvación de Israel que venga desde Sión. David anticipa el momento en que Dios restaurará a su pueblo y traerá alegría y regocijo a Jacob e Israel. Esta esperanza de salvación finaliza el Salmo con una nota de optimismo y fe en la intervención divina, para redimir a su pueblo. Ahora, después de este repaso, pasemos a la pregunta basada en Salmo, capítulo 52, versículos del 2 al 4, dice así. ¿Qué dicen estos versículos sobre Doeg, y lo que hizo? Escuchamos este versículo y dice así. Tu lengua, afilada como una navaja, planea hacer el mal y actúa con engaño. Tú amas el mal más que el bien. Te gusta más mentir que decir lo que es correcto. Te encanta toda palabra destructiva. A ti, lengua engañosa. Muchas gracias. Una vez escuchado este versículo, vamos con la respuesta. Estos versículos describen la maldad y el engaño de Doeg, el edomita, quien traicionó a David y los sacerdotes de Nob. Su lengua es comparada con una navaja afilada, lo que simboliza su capacidad para causar daño a través del engaño y la mentira. Doeg planea hacer el mal intencionalmente y prefiere mentir en lugar de decir la verdad. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. En los textos hemos leído, ama el mal más que el bien, y disfruta usando palabras destructivas. Esta descripción revela la naturaleza traicionera y cruel de Doeg, quien, motivado por el deseo de agradar al rey Saúl, denuncia a los sacerdotes que ayudaron a David, lo que resultó en su masacre. La lengua de Doeg es un instrumento de destrucción, y estos versículos condenan su amor por el engaño y su desprecio por la verdad y la justicia. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. En la actualidad, estos versículos nos enseñan la importancia de la integridad y la verdad en nuestra comunicación. Nos advierten sobre las consecuencias destructivas de usar palabras malintencionadas y engañosas. En un mundo donde la desinformación y la manipulación son comunes, este pasaje nos recuerda la necesidad de hablar con honestidad y actuar con justicia. Además, subraya el peligro de priorizar el mal sobre el bien y la mentira sobre la verdad, lo cual puede llevar a la ruina y la desconfianza. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sección. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Vamos con la primera perla. En Salmo capítulo 51, versículos 1 y 2, leemos, Oh, Dios, por tu amor leal, concédeme tu favor. Por tu inmensa misericordia, borra mis ofensas. Lávame por completo de mi culpa y límpiame de mi pecado. David reconoce su pecado y ruega a Dios que le muestre favor, no basado en sus propios méritos, sino conforme al amor leal y la gran misericordia de Dios.
David desea ser limpiado de su culpa y pecado, lo que demuestra su profundo arrepentimiento y su entendimiento de que solo Dios puede purificarlo completamente. En la actualidad, estos versículos nos enseñan a recurrir a Dios en busca de perdón y purificación cuando cometemos errores. Nos recuerdan que Dios es misericordioso y que su amor leal es la base de nuestro perdón. Al igual que David, debemos reconocer nuestras faltas y pedir a Dios que nos limpie, confiando en su capacidad para renovar nuestros corazones y restaurar nuestra relación con Él. Muchas gracias. Vamos con la segunda perla. En Salmo capítulo 51, versículo 10, leemos: Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y pon dentro de mí un espíritu nuevo, un espíritu firme. Este versículo es una súplica por renovación espiritual. David no solo pide perdón por sus pecados, sino que también busca una transformación interior. Quiere que Dios cree en él un corazón puro y le dé un espíritu nuevo y firme. Este deseo de cambio interno refleja una comprensión profunda de que la verdadera reforma espiritual comienza en el corazón. Hoy, este versículo nos inspira a buscar una renovación genuina en nuestro ser interior. En lugar de centrarnos solo en los comportamientos externos, debemos pedir a Dios que transforme nuestros corazones y espíritus. Esta transformación nos ayudará a vivir de acuerdo con sus principios. Muchas gracias. Vamos con la tercera perla. En Salmo capítulo 52 versículo 2, leemos: Tu lengua, afilada como una navaja, planea hacer el mal y actúa con engaño. Este versículo describe la maldad de una persona cuyo principal instrumento de daño es su lengua. Se compara la lengua con una navaja afilada, destacando su capacidad para cortar y causar daño a través del engaño y la mentira. Esta imagen resalta la naturaleza destructiva de las palabras malintencionadas y la premeditación del mal. Hoy, este versículo nos advierte sobre el poder de nuestras palabras. En un mundo donde la comunicación digital puede amplificar tanto la verdad como la mentira, debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. Este versículo nos llama a usar nuestras palabras con integridad, evitando el engaño y la malicia, y promoviendo la verdad y la justicia. Muchas gracias. Vamos con la cuarta perla. En Salmo capítulo 52, versículo 8, leemos: Pero yo seré como un olivo frondoso en la casa de Dios. Mi confianza estará puesta en el amor leal de Dios para siempre jamás. Este versículo contrasta la maldad y la autosuficiencia del hombre malvado, con la fe y la confianza del justo. El olivo verde simboliza vitalidad, prosperidad y estabilidad, especialmente en la casa de Dios. David expresa su confianza en el amor leal y eterno de Dios, destacando su dependencia en la fidelidad divina, en lugar de en su propia fuerza o recursos. Actualmente, este versículo nos inspira a cultivar una confianza inquebrantable en el amor leal de Dios. Nos anima a vernos a nosotros mismos como plantados en la casa de Dios, disfrutando de la seguridad y la prosperidad espiritual que proviene de una relación estrecha con Él. Muchas gracias. Vamos con la quinta y última perla. En Salmo capítulo 53, versículo 6, leemos: Que venga de Sión la salvación de Israel. Cuando Jehová vuelva a juntar a su pueblo cautivo, que se alegre Jacob, que Israel esté feliz. Este versículo expresa un anhelo por la salvación y la restauración de Israel. Se anticipa un tiempo de liberación y alegría, cuando Dios intervenga para liberar a su pueblo. La mención de Jacob e Israel simboliza la totalidad del pueblo de Dios, quien experimentará gozo y regocijo al ser redimido. En la actualidad, este versículo nos da esperanza en la liberación y restauración que Dios promete a su pueblo. Nos recuerda que aunque podamos enfrentar tiempos difíciles, la intervención divina traerá alegría y regocijo. Este versículo nos inspira a mantener nuestra esperanza y fe en Dios, confiando en su plan de salvación y esperando con anticipación su promesa de redención. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el repaso de las perlas escondidas de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio,
corresponderá a la semana del 24 al 30 de junio de 2024. Estaremos extrayendo las perlas de los capítulos 54, 55 y 56 de Salmos. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.